Muy buenas noches. Me han dado el honor de presentar a dos invitadas y al rabino, a tres invitados. Como estamos con la cuestión de género, son las y los, así que me cuesta un poco. Es un honor para mí hablar sobre el tema del perdón en 2 minutos. Yo podría hablar mucho, como psiquiatra no lo voy a hacer evidentemente, pero el tema del perdón tiene mucho que ver con estas fiestas que están aproximándose. Ya estamos entrando en estas etapas en las que nuestras cabezas empiezan a pensar un poco en todo lo que ha sucedido en el año. ¿Quién no ha tenido en su vida alguna herida afectiva, alguna frustración? Basta con vivir simplemente para tener ese famoso choque que decía Freud con la cultura, en donde aparecen ciertas emociones fuertes que si no sabemos manejarlas nos pueden dar inconvenientes desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psíquico y desde el punto de vista espiritual. La cuestión del perdón tiene mucho que ver con cómo manejamos esas emociones y de alguna manera cómo dejamos cómo dejamos de culpar el afuera para dominar nosotros, tomar nosotros el control sobre nuestras emociones. Había un filósofo muy famoso, era tan famoso que no me acuerdo el nombre, pero era famoso igual, que decía que para ser feliz, un momento o un instante había que ser vengativo, había que vengarse, pero para ser feliz toda la vida había que aprender a perdonar. Y realmente tenía razón, porque cuando uno se queda con esas emociones fuertes, no tiene muchos caminos, o se queda con esas emociones por muchos años, o tal vez toda la vida, generando rencores, generando odios, teniendo inconvenientes de relación con los demás y consigo mismo, evidentemente, o puede producirle al que produjo la herida o el daño uno igual o peor, y eso es la venganza. Así que vamos a ver cómo manejamos este tema, que es tan importante. Y bueno, para ello tenemos dos licenciadas que nos van a hablar sobre el tema, así que simplemente las dejo con ellas. Buenas noches, bienvenidos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Patricia Ventolila y además de todas las otras cosas que hago, soy cuentacuentos y he contado cuentos por muchos años en mi vida. Entonces, les voy a contar un cuento y el cuento se llama Lo siento. El autor es Sam McBride. No lo había considerado mucho, pero bueno, él es el importante porque fue el que escribió esta historia de la cual quiero que aprendamos algo. Tengo una amiga a la que quiero de verdad. Tengo una amiga a la que quiero de verdad. En su casa o en la mía siempre solemos jugar. Tengo una amiga a la que quiero de verdad. Una amiga muy especial. Siempre que jugamos me río sin parar. Y ella también cree que yo soy especial. Me deja ser el maestro cuando enseñamos a leer a los muñecos. Y yo dejo que sea la doctora y me cure los huesos. Hacemos sonreír al niño cuando despierta de la siesta. A veces nos ponemos las botas y con los pantalones remangados miramos la profundidad de los charcos. Tengo una amiga a la que quiero de verdad, una amiga muy especial. Siempre que jugamos me río sin parar y ella también cree que yo soy especial. Aunque hoy le he gritado y ella me ha contestado. Ya no le pienso volver a hablar y ella a mí tampoco. Hoy mi amiga me ha gritado y yo le he contestado. Ya no jugará más conmigo, ni yo jugaré con ella. Hago como si no existiera y ella hace como si no le importara.
pero a mí sí me importa. Si mi amiga estuviera tan triste como yo, esto es lo que haría. Vendría a decirme, lo siento. Y yo también le pediría perdón. Y ese es el cuento. ¿Y por qué quise empezar con el cuento? Porque tiene las fases del tema que estamos hablando. Yo les propongo perdonar. Es el título que he escogido para lo que les quiero hablar en estos cortos minutos que me han otorgado. ¿Cuáles son esas fases? Las fases son la parte de las relaciones que tenemos con diferentes personas, pero cuando tenemos relaciones más especiales, ¿será que allí es donde más trabajo nos cuesta perdonar? ¿Y por qué? Porque esa es precisamente la que más difícil se nos hace de perdonar. Cuando se resquebraja la relación con alguien que es especial. Y la siguiente fase es, no quiero saber más de ti, porque me has herido, porque me siento dolido, que es lo que dice el cuento. Y la siguiente fase es, si tú te sintieras tan mal como me siento yo, entonces tú me vendrías a pedir perdón a mí y me dirías que lo sientes. Quiere decir que no te importa tanto porque no estás viniendo donde mí. Y entonces yo te perdonaría. ¿Lo pueden ver? Pregunto yo, ¿por qué cuando nosotros nos sentimos mal le damos el poder a las otras personas para que eso cambie? ¿Quién es el que se siente mal? ¿Quién es el que está viviendo ese sentimiento? Miren qué interesante este juego de palabras. Cuando yo no perdono a alguien, cuando yo me quedo con ese daño que me han causado adentro mío, eso se convierte en un resentimiento. ¿Qué significa resentimiento? Que vuelvo a sentir una y otra vez. Y esa persona que me hizo daño, ¿dónde está? ¿Conmigo? A lo mejor es alguien que ya no existe. A lo mejor es alguien que ya se murió. Pero yo sigo resentido. Quiere decir que yo soy el que está evitando dejar eso que pasó y soy el que está al mismo tiempo permitiendo que esa persona me siga haciendo daño. Alejándonos de la parte de si es una persona con la que quiero volver a tener una relación o no. Te propongo perdonar porque ¿para quién es el perdón? Cuando no perdonamos, ¿sí? Lo que nos motiva a no querer perdonar es que sentimos que no sería justo. Si yo te perdonara, eso parecería como que yo permitiera y justificara eso que tú hiciste. Que yo te diera permiso o que yo te entendiera por eso que tú hiciste que fue malo para mí. Y eso es realmente lo que es perdonar. Si yo te perdono, que es algo que yo tengo capacidad de hacer porque yo lo decido para mí, yo no estoy diciendo que lo que tú hiciste estuvo bien. Yo solo estoy superando y ayudándome a mí a no permitirte seguir teniendo control sobre mi vida. Cuando yo te perdono, yo logro dejar ir realmente eso que tú me hiciste. Yo no te puedo cambiar a ti. Yo no puedo cambiar tu motivación para haberme hecho daño a mí. Pero yo sí puedo controlar y manejar lo que yo quiero sentir a partir de ahora. Hay muchísimos estudios que la lógica y el sentido común nos dirían que cuando uno perdona, uno va a tener beneficios. Pero más allá del sentido común, hay estudios, uno tras otro, que lo confirman. Hay uno que me llama la atención, que es muy interesante, y les quiero contar. Este es un estudio que dice que pusieron a unas personas a través de un MRI para ver qué pasaba en su cerebro, ¿sí? Solamente cuando se imaginaban que estaban perdonando a alguien que les había hecho daño. ¿A que no saben qué pasó? Lo que se ve a través de ese
MRI en su cerebro, es que se activan solo por imaginarse, recuerden, no lo está haciendo, pero se activan unas áreas del cerebro que están vinculadas a las áreas que tienen que ver con la felicidad. ¿Qué tal? Eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene la capacidad de ayudarse a sí mismo. Hay montones de otros estudios. Hay estudios que hablan de que se mejora la presión sanguínea, que se mejora el ritmo cardíaco, que se mejora la parte de nuestras relaciones con otras personas. Con lo cual, cuando yo no perdoné a una persona, que a lo mejor más nadie sabe ni qué fue lo que pasó, ni de qué se trató, es probable que yo estoy afectando otras relaciones por algo que estas personas no tienen nada que ver. Y tan pronto yo decido perdonar, yo mejoro mis interrelaciones personales con otras personas, logro ser una persona más empática, me puedo poner en el lugar del otro, puedo tratar de ver el punto de vista del otro. Me llama la atención algo muy importante e interesante. Muchos de nosotros aquí somos hijos de sobrevivientes del Holocausto. Eso quiere decir, de acuerdo a lo que yo estoy proponiendo, que tenemos que perdonar a los nazis. Algo tan grave de nuestra historia, ¿se puede perdonar? De acuerdo a mi planteamiento. ¿Qué significa que los voy a perdonar? ¿Significa que los voy a justificar y que estuvo bien lo que hicieron? No. Vamos a explicarlo. Hay una doctora muy interesante, no sé si algunos de ustedes pudieron ver su video, pero me pareció tan interesante. Ella se llama Edith Eger, si no me equivoco. Una viejita de 92 años creo que tiene actualmente, y ella es psicóloga, y se hizo psicóloga a una elevada edad, como a los 40 o 50 años, y fue sobreviviente del Holocausto. Y ella dice, yo seguir en manos de esas personas perpetradoras de semejante barbarie, no, yo decido perdonar. Si una persona da un testimonio así y nos enseña cómo perdonar mejora su vida, ¿quiénes seríamos nosotros para no perdonar otro tipo de situaciones que a lo mejor para nosotros, igual que para nuestros amigos del cuento, que una amiga me grite, que alguien me diga algo que no me gusta, lo consideramos un gran problema? Porque para cada uno esa herida es un gran problema. Espero haberlos convencido, porque perdonar está en nuestras manos. ¿Qué sería más fácil? ¿Perdonar o ser perdonados? Y muchas veces queremos ser perdonados y sentimos que es lo lógico y sentimos incluso que es más fácil. Porque claro, yo debo ser perdonado porque total, yo tuve un mal momento cuando dije eso y no era mi intención. Pero otra vez me pongo en manos de los demás. Mientras que cuando yo decido perdonar, está en mi control. Es algo que yo decido y nadie tiene que decidir por mí. Y que cambia mi vida. Pienso que a algunas personas les cuesta trabajo perdonar porque no están listos para perdonarse a ellos mismos. Parte muchas veces de allí. Hay como un espejo. Eso que no puedo hacer con los demás, muchas veces tiene que ver con algo que no puedo hacer conmigo mismo. Somos muy estrictos y muy exigentes con nosotros mismos. Y nos da mucho, mucho miedo equivocarnos. Pero tenemos que perdonarnos, porque somos seres humanos. No me voy a meter en la parte religiosa, porque para eso tenemos aquí a la persona en capacidad, pero estoy segurísima que desde el mismo momento en el que fuimos creados con el permiso de equivocarnos y corregirnos. Empecemos por perdonarnos a nosotros mismos. El proceso de cómo hacerlo, necesito un taller y no me dan permiso aquí de hacerlo. Pero les propongo, empiecen a pensar en perdonar y van a sentir, así como en ese estudio que se hizo, los primeros síntomas de alivio. En el intercambio, mentalmente,
quiero que escojan algo muy chiquitito que les haya pasado, muy chiquitito, no lo más grande que haya pasado. Y piensen, voy a perdonar. Y al final me encantaría escuchar qué cambio pasó en ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada. Muy bonito. Una cosita para redondear un poquitito, para terminar. Que el perdón, la persona que da el perdón, eso no implica un signo de debilidad. Al contrario, se necesita mucha fortaleza para otorgar el perdón. Recién estaba hablando la licenciada de un tema sumamente fuerte, que era el del perdón de personas que hicieron un daño realmente muy importante. Y se necesita mucha fuerza interior para perdonar. Pero además, el perdón tampoco implica, como decía bien la licenciada, justificar lo que hizo el otro, el daño que hizo el otro, y tampoco estar junto al otro. Simplemente significa tomar el control de la emoción que generó en nosotros. Es no entregarle el cerebro al otro para que el otro haga con nosotros lo que él quiere. Esa es la llave que el perdón hace. Para eso sirve el perdón. Ahora le damos el paso a la licenciada o al rabino. ¿Quién quiere hablar primero? ¿El rabino? Perfecto. ¿Que habla el rabino? Pues muy bien. La parte espiritual. Este es un tema tan complejo que se puede enfocar desde tantos puntos de vista. Conocen al rabino, me imagino, ¿no? No lo presento. Bueno, las preguntas son al final. Quiero agradecer y felicitar a la licenciada Patricia por tan linda ponencia y disertación sobre el tema. Y bueno, y comenzar desde el aspecto religioso, aunque esa palabra mucho no me gusta, sino más bien espiritual, de lo que tiene que ver con la idea del perdón. Y los rabinos siempre cuentan cuentos, porque, también como empezó la licenciada con un cuento, los cuentos encierran una sabiduría muy poderosa que es muy fácil de proyectar y bajar para que todo el mundo pueda comprender. Este cuento que les voy a contar es uno de los cuentos que más me gusta, porque siempre estamos manejando la parte psicológica, la ansiedad, la depresión, los pensamientos obsesivos, y la persona que puede realmente tomar la enseñanza profunda de esta historia va a ser de mucho beneficio para la persona. Y se cuenta la historia de dos Hasidim de la época del Baal Shem Tov, fundador del movimiento hasídico. Tenían la costumbre de estudiar toda la semana, como hacían en esa época, pero los viernes antes de Shabbat se preparaban para el Shabbat de una manera muy especial. Iban caminando estos dos Hasidim, dos rabinos, Moishe y Shmuel, hacia el bosque y hacían lo que la doctrina hasídica habla de la meditación, lo que se llama el Itbodedut, hablar con Dios. Media hora cada uno meditaba, hablaba con Dios y volvían juntos a sus casas para prepararse para el Shabbat. En una oportunidad llegaron a un puente donde siempre tenían que cruzar juntos y ese puente está roto. Pero para ellos no es ningún problema porque ellos pueden cruzarlo, van a mojarse un poquito de piedras, pero se dan cuenta que hay una señora, una mujer judía, muy mayor, vamos a decir que tenía 105 años, para ponerlo bien gráfico el tema, y la mujer en Yiddish le dice a los rabinos, por favor, ¿me pueden cargar para hacerme cruzar el puente, que el puente está roto? Y Moishe la mira a la viejita como diciendo, yo no te toco ni loco. Yo soy muy religioso, yo soy lo que se llama Shomer Negiá, no te voy a tocar. Y mientras él pensaba todo esto, Shmuel se acercaba donde la señora y la comenzaba a cargar. Pasaron unos minutos, la cruzó a la viejita y después Moishe lo miraba, estaba perplejo, no entendía cómo él había cargado y había tocado a la señora y lo miraba hasta que no soportó más y Moishe
después de unos minutos largos, le dijo, Shmuel, ¿cómo la cargaste? Y empieza todo un sermón, y después que termina el sermón, terminando dice, ¿cómo la cargaste? Y en ese momento le dice Shmuel a Moishe, Moishe, yo la cargué 3 minutos, tú la vienes cargando hace media hora. ¿Qué nos quiere enseñar esta historia jasídica? Es verdad, Shmuel tenía todo el permiso halágico para cargar a esa señora que estaba enferma, que era mayor, no había ningún problema en la ley judía. Y la cargó físicamente unos minutos, pero Moishe la cargó aquí por mucho tiempo. ¿Y qué pasa cuando nosotros cargamos una historia del pasado, algo que nos ocurrió hace tiempo, o lo cargamos por 5 minutos y después eso que estamos cargando se transforma en 10 minutos y después en todo un día y después no podemos dormir porque seguimos pensando en esto y después son una semana y después es un mes, después son años, hasta que podemos pasar toda nuestra vida cargando esa mochila? Y realmente es un peso muy, pero muy grande para nosotros y nos condiciona de muchas maneras. Está escrito en la psicología, y esto también la Torá lo trae de la mejor manera, que hay 3 tiempos. Está el tiempo pasado, el presente y el futuro. Cuando una persona vive un duelo o una historia relacionada a un acontecimiento con culpa, o cualquier historia del pasado en la cual yo me quedo en esa circunstancia negativa y la traigo a mi presente, a pesar de que ocurrió hace 20 años, o 30 años, o 80 años, pero sigo viviendo a partir de esa experiencia, en verdad mi pasado condena mi presente. Y mi pasado condiciona mi presente y esto provoca depresión. Porque estoy trayendo esa culpa, ese duelo a mi presente y mi presente se ve contaminado con eso que pasó. Hay que soltarlo. Hay que saber de que eso queda en el pasado, porque si no, yo estoy, Dios no lo permita, de duelo en el presente. Un duelo que ocurrió hace 20 años me va a hacer llorar en una forma distorsionada ahora en mi presente también. ¿Y qué pasa cuando vivo en el futuro? Es decir, traigo incertidumbre, preocupaciones, dudas sobre el futuro a mi presente. Eso se va a transformar en ansiedad. Hay otra historia muy famosa, una maestra judía que le dice a sus alumnos, mañana tienen que traer todos una docena de papas, vamos a hacer una melajá, vamos a hacer una manualidad. Los niños estaban muy contentos, trajeron las papas, ahora la maestra pidió, muy bien, ahora tienen que pelar las papas, muy bien, y ahora van a colocar en cada papa el nombre de aquellas personas con las cuales ustedes tienen una enemistad, un rencor, una rabia. Y los niños empezaron a poner los nombres. Y uno preguntó, maestra, ¿podemos también dibujarle la cara de la persona con la cual estamos en rencor o enojados? Sí, hagan lo que tengan que hacer. Los niños utilizaron todas las papas. ¿Alguno pidió una papa más? No había. Todas las papas. Ahora la maestra les dijo, ¿terminaron? Sí, maestra. Ok, ahora tienen que agarrar las papas, ponerlas en una bolsa que les voy a dar y cargarlas en la espalda durante todo el día. Van a ir al recreo con las papas. Van a ir a jugar al fútbol con las papas. Van a hacer todo lo que tengan que hacer con las papas. Pero maestra, ¿cómo así? Así mismo. Y tuvieron que aceptar. A partir de eso fue el peor día de sus vidas. Terminó el día y la maestra les preguntó, ¿cómo se sintieron? Maestra, necesitamos un traumatólogo, un ortopeda, un ibuprofeno. Bueno, quiero decirles que esa carga física que ustedes sintieron por ese rencor, esa rabia y esas emociones distorsionadas que pusieron
en las papas que cargaron físicamente no tienen parangón, no tienen comparación con el peso emocional que uno pone en su vida cuando uno carga con situaciones que no quedan resueltas y no podemos soltarlas. Muchísimo más que esas papas. Y aquí es donde la Torá, iluminado como lo trae la Kabbalah y el Hasidut, habla de lo que es el proceso cognitivo, emocional y conductual. Esto lo trae un libro, que han escuchado de este libro, el Tanya. Dice que cuando una persona tiene pensamientos negativos, usa dos poderes cognitivos, que también escucharon hablar de estos poderes. Todos tenemos en nuestra capacidad cognitiva el poder que se llama Jochma y Binah. Sabiduría y entendimiento, para traducirlo fácilmente. ¿Saben cómo la Kabbalah, cómo el Tanya, el Hasidut, define a Jochma y Binah? Increíblemente como papá y mamá. Papá y mamá. ¿Por qué papá y mamá? Porque justamente estos dos poderes, Jochma y Binah, son los progenitores de las emociones. Emociones en hebreo que se llaman midot. Pero como la Kabbalah define también a las midot como los toldot o toladot, que significa la progenie, la descendencia, los hijos. Habla de cogniciones como padres y de emociones como hijos. ¿Por qué? Porque así como no existen hijos sin padres, no existe la posibilidad de emociones, sentimientos sin cogniciones. Por eso hoy en día es tan famosa la terapia cognitivo-conductual, que promete que en 10, en 20 sesiones uno entiende este proceso que crea esas emociones negativas. ¿Verdad, doctor? Aquí hay un cognitivo-conductual también. Pero entonces, ¿cuál es el punto? Primero, con estos poderes pienso obsesivamente. A partir de una circunstancia X que provocó que yo me atara, que me anclara negativamente a estos pensamientos y que no los puedo soltar, después baja esa negatividad por el cuello, por este puente, así está traído a las emociones. Las emociones se crean, emociones negativas, tristeza, depresión, miedo, angustia, y esas, ¿dónde se ubican? En un receptáculo que es un órgano, el corazón. Y este corazón es un órgano limitado, y por ser limitado no puede aguantar tanta energía negativa que se crea a partir de los pensamientos. ¿Y qué va a hacer el corazón? El corazón tiene la tarea de bombear sangre a todo el cuerpo. Entonces ahora esta sangre, así está escrito en el Tanya, está angustiada, está triste, está bien pesada. Y ahora esta sangre que va a ir a todo el cuerpo, va a ir a todo el cuerpo y va a crear síntomas. Síntomas físicos, cogniciones, emociones y síntomas. Y de repente voy al doctor porque me duele el codo, me duelen las piernas, tengo calambres, o uno pone en Google síntomas de distorsiones emocionales y van a aparecer 1500 síntomas en todo el cuerpo, desde jaquecas, migrañas, sudoración y todo tipo. Hoy una enfermedad nueva que aparece, la fibromialgia, que antes no se hablaba de esta enfermedad, pero todo está relacionado con el estrés. Y todo comienza con situaciones no resueltas que provocan estos pensamientos negativos, que se van a hacer emociones negativas y que vamos a cargar con estas situaciones. Me quedan como 2 minutos. Ahí tengo el... Entonces, pero vamos a hablar... Primero hablamos de la estructura negativa de quedarnos anclados ante una circunstancia no resuelta y el proceso cognitivo, emocional y físico que provoca. Es negativo.
Como dijo la licenciada antes, no nos conviene. Debemos soltar, debemos dejarlo atrás. Obviamente que esto es una presentación muy corta, después pueden ir a la psicóloga, al doctor, al rabino y desarrollar más las situaciones. Pero como una presentación general, esta es la parte negativa de la estructura cognitivo-emocional y conductual. Pero una pregunta, y le pido a Alberto que me dé unos minutos más, solamente 3 minutos más, somos muy estrictos pero no tanto. Una pregunta muy fuerte, que me hicieron justamente ayer cuando mandé el flyer de Betel TED Talk, me llamó una persona y me contó un cuento realmente fuerte. Y me dijo, Rabino, ¿cómo yo perdono a esta persona que me traicionó? Le dije, venía a Betel y te cuento. Bueno, no vino, no está aquí, pero lo estamos grabando. En verdad sí hablé con él un poquito. Y le dije, mira, también según la Kabbalah hay 2 planos. Está lo que se llama Da'at Tachtón, la perspectiva de nivel inferior, la perspectiva terrenal, y está lo que se llama Da'at Elión, la perspectiva de nivel superior o espiritual de todo concepto. Esta persona que me lastimó a mí, obviamente yo la puedo perdonar a pesar de que no tengo que arreglar con esa persona lo que está pasando. Y quizás esa persona no va a cambiar, pero yo puedo despojarme de mi corazón de esta negatividad que es mi decisión tenerla o no, como dijeron los expertos antes. Pero la Kabbalah dice algo muy interesante, y esto realmente es una herramienta muy poderosa que les voy a ser sinceros. Yo mismo la utilicé en algún momento de mi vida, porque todos nosotros tenemos una persona que te hace bullying, una persona que te molesta, una persona que te ofende constantemente. Todos tenemos 1 o 2 personas en la vida. Entonces, uno se tiene que enfrentar a esa persona todos los días, porque quizás es parte de tu negocio, es parte de tu comunidad, es parte del rezo de todos los días, es parte de la escuela. Si tú puedes alejarte de esa persona, quizás hay una permisión de alejarse de esa persona. Aléjate de un mal vecino, dice Pirkei Avot. Pero si no puedes alejarte de esa persona es parte de tu ambiente constantemente, ¿qué haces? ¿Vas triste, angustiado, estresado a la sinagoga todos los días? ¿O tienes la capacidad de trascender esas emociones negativas? La respuesta de la Kabbalah es sí lo puedes lograr. ¿De qué manera? Entendiendo que existe en las almas, en la estructura de almas en el cielo, lo que se llama el Etz HaChaim, el árbol de la vida. Todos nosotros tenemos almas, y esas almas son como hojitas. Las hojitas están en una rama. Todos los que estamos en esta misma comunidad, seguramente en el plano espiritual también estamos muy cerca. Y los que son parte de mi familia, mi esposa, mis hijos, mis padres, somos hojitas que están más cerca todavía. Aquellos judíos o personas que están en otro país que nunca los voy a ver en mi vida, son hojitas de otra rama. Pero mi familia son hojitas pegaditas. Ustedes, para mí, son hojitas un poco más distanciadas, pero de la misma rama, porque estamos juntos en esta vida. Ahora, viene la Kabbalah y dice algo impresionante. Esa persona que te molesta, esa persona que te ofende, esa persona que viene todos los días y te aprieta las emociones, ¿es una hojita cercana o no tan cercana? Viene la Kabbalah y afirma algo poderosísimo. Y dice, esa persona que todos los días te está desafiando, te está probando, te está haciendo mejorar, si tú lo ves de la mejor manera, es una alma hermana en el Etz HaChaim, en el árbol de la vida. Aquí, en Da'at Tachtón, en la perspectiva física, terrenal, no lo ves de esa manera. Lo ves como, wow, él está muy lejos de mí. Pero en el plano espiritual es un alma muy cercana. Cuando yo sé
que esa persona que viene a lastimarme aparentemente, en verdad me da más espiritualmente que la persona con la cual me llevo bien todos los días, porque esa persona me da la capacidad de ¿qué? De pasar de ser una persona que se ofende, que todo el tiempo está revelando su ego, a ser una persona misericordiosa. O me está probando, pero yo todos los días mejoro un poquito espiritualmente gracias a él y me beneficio gracias a él. Cuando yo veo que esa persona viene en verdad a beneficiarme y no a dañarme, lo veo con otros ojos. ¿Y qué promete la Kabbalah? Que cuando vemos así a la otra persona con buenos ojos y no reaccionamos negativamente a su ataque, entonces esa persona va a cambiar. Porque tú le vas a dar una respuesta positiva y él va a decir, yo lo ataco y él me da amor, me da misericordia, me da compasión, hasta aquí llegué, no lo voy a molestar más. Es una clave realmente fantástica que les digo de corazón. Lo utilicé y realmente funciona. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rab. Una explicación espirituosa, no espiritual, del tema. Tú tocaste algo sobre el cuerpo. Yo no puedo escaparme que soy médico. Algo que no se dijo. Tiene que ver con que el perdón, las emociones, que el perdón puede soltar. Cuando no es así, cuando no se perdona, esas emociones inciden directamente sobre el sistema inmunitario. Entonces, el sistema inmunitario es el sistema que nos defiende tanto de las amenazas externas, de las agresiones externas, virus, bacterias, como de las internas, tumores, etc. Entonces, ojo, aprendan a dar perdón. Y ahora las dejamos con la licenciada Yatsky. Un gusto. Buenas noches. Muchísimas gracias al Rabino Benayón por esta invitación. Es un honor, él lo sabe. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí hoy. Buenas noches. Mi nombre es Alejandra Yatsky, para los que no me conocen. Tengo alrededor de 15 años estudiando cómo convertir ambientes en ambientes positivos. Ambientes positivos en empresas, en escuelas, en familias y en uno mismo. Este estudio me ha llevado a investigar profundamente el tema del bullying, que precisamente fue por eso que me convocaron. Este trabajo del bullying me ha permitido trabajar con personas de todas las edades, incluyendo niños chiquitos. Los niños chiquitos son fascinantes, traen mucha energía, permiten que uno esté muy rejuvenecido, así que se los recomiendo. Trabajen con niños alguna vez en su vida, que les va a ir muy bien. Este trabajo con niños me ha permitido saber que la mejor manera de transmitir un conocimiento a estos chiquitos es, como bien dijo el rabino, a través de cuentos. Así que no es casual que Patricia trajo un cuento. El rabino empieza por un cuento y yo les voy a pedir permiso a todos ustedes para que este adulto que está aquí se conecte con el niño interior que todos llevan dentro. Porque aunque no lo crean, todavía está ahí. Así que con el permiso de ustedes, no les quiero hablar a ustedes, sino como dijo el escritor del Principito, les quiero hablar al niño que fueron ustedes. Este cuento se llama One, o Uno por su nombre en español. Yo lo traduje, me tomé la libertad de hacerlo porque el cuento no existe en el idioma castellano, así que la traducción es mía. Azul era un color tranquilo, era un color que le gustaba mirar el cielo, flotar en las olas, y en general le gustaba ser azul. A veces decía, ay, ojalá yo fuera un poquito más soleado, como amarillo, brillante, como verde, pero todos los días estaba bastante satisfecho de ser azul, excepto cuando se encontraba con rojo. Todos tenemos, como dijo el rabino, un rojo en nuestras vidas. Es más, todos alguna vez hemos sido rojo para alguien también. Rojo se enojaba fácilmente, molestaba a Azul y le decía, rojo es grandioso, azul es espantoso. Y este es el momento en el que los niños se ríen, así que es el momento en el que ustedes se pueden reír. En ese momento Azul definitivamente no estaba muy contento de ser Azul. Cada vez que Rojo decía algo malo y nadie lo frenaba, Rojo se hacía más grande, más grande, más grande,
hasta que llegó un momento en que se había hecho tan grande que nadie lo podía frenar. Ahora rojo empezó a molestar a todos los colores y todos empezaron a sentirse un poquito azul. Hasta que un día llegó uno. Uno tenía otra forma, se paraba erguido, era un poco distinto y hacía reír a los colores. Esto a rojo no le gustó para nada. Así que rojo se fue a donde los colores y les gritó: ¡paren de reírse! Y los colores se asustaron y pararon. Rojo intentó hacer lo mismo con el número 1. Se acercó y le dijo: ¡para de reírte! Pero rojo se paró erguido, muy firme, y le dijo: no. Perdón, 1. Se paró muy erguido, muy firme, y le dijo: no. Viendo esto, rojo, que no se lo esperaba, se fue rodando, muy enojado, muy extrañado, pues parece que nunca nadie le había puesto un límite. 1 se acercó a los colores y les dijo: cuando alguien intenta molestarme, yo uno fuerzas y le digo no. Amarillo dijo: me gusta, voy a ser valiente, ahora seremos 2. Algo internamente hizo que los demás colores se sintieran empoderados y tuvieron un cambio interno que les permitió hacer lo mismo. Viendo esto, azul dijo: wow, este empoderamiento que me rodea me gusta. Yo también quiero ser tomado en cuenta. Pero rojo definitivamente dijo: esto no. Se enojó muchísimo, pero muchísimo más. Se enojó más y más y más. Y fue donde azul y le dijo: ¿sabes qué? Rojo es lo máximo. Rojo es hermoso, azul es espantoso. Pero azul se empoderó y le dijo: pues no. Rojo no es grandioso. ¿Y sabes qué? Azul es maravilloso. Rojo dijo: no puede ser. Se puso súper furioso e intentó pisar a azul. Y en ese momento todos los colores juntos se pararon y le dijeron: no. Verlos firmes hizo que rojo se sintiera muy, muy, muy pequeño. Y se fue. Problema resuelto, ¿cierto? Acabamos con el bully, se fue. Si logré conectarme con el niño interior que ustedes tienen dentro, saben que esta historia no acaba acá, a pesar de que acabamos con el bully. Muchas veces los adultos queremos que suceda de esa manera, creemos que esa es la solución. Acabamos con el agresor, se va de nuestras vidas o logramos de alguna manera echarlo de donde estamos, fin de la historia, ¿cierto? Ah, bueno, eso es para otro taller. Pues no, vamos a ver qué ocurre. Azul ve esto y no le gusta, sabe que aquí hay algo que no está bien. Lo llama y le dice: hey, rojo, ¿podría rojo ser grandioso y también al mismo tiempo azul ser maravilloso? Rojo no lo podía creer. Se frenó en seco, se dio vuelta, rodó, saltó, se puso muy feliz y tuvo un cambio de actitud. Tuvo un cambio interno y aprendió a jugar con los demás. Se acercó a todos porque todos cuentan y entonces rojo aprendió a jugar con ellos de una manera positiva. El fin, muy fácil. Resolvimos fácil y rápidamente la historia, ¿cierto? Bueno, leyendo el cuento, yo creo que Azul era un muchacho muy maduro, que tenía mucha inteligencia emocional, había venido a muchos shiurim y sabía perdonar rápidamente, con lo cual resolvió muy fácil esta historia. Esa es una opción. La otra opción es que Azul podía saber, como nos lo han dicho los resultados del estudio de Harvard, el estudio longitudinal más largo de la historia de la humanidad, que estudió personas desde su juventud hasta su ancianidad, y que arrojó que la variable más importante que podía predecir que la persona tuviera menos deterioro mental, mejor estado de salud y mejor bienestar y satisfacción personal, no era el dinero que ganaba, no era si había estudiado en Harvard, no era si vivía en un apartamento de lujo, ni siquiera era el clima donde vivía, era la calidad de sus relaciones interpersonales.
La manera en la que yo me relaciono con mi familia, con mis colegas, con mis empleados, con mis jefes, con mi comunidad, con las personas con las que yo tengo contacto en mi vida. Esa es la mejor variable para predecir cómo yo voy a estar en un futuro. Es más, me atrevo a decir, con el perdón de los médicos aquí presentes, que no soy médico, que si yo les preguntara a ustedes con cuántas personas te sientes resentido, a cuántas personas le tienes rencor, con cuántas personas estás enojado, podría predecir el futuro de su salud dentro de 20 años mucho mejor que si les pregunto en cuánto tienen el colesterol o en cuánto tienen la tensión en este momento. Creo que es de sentido común. Ahora bien, lo otro que puede haber pasado, además de que Azul entendía esto, con lo cual perdonó rápidamente porque entendía que le convenía, lo otro que pudiera llegar a haber pasado es que Rojo supo pedir disculpas efectivas. Y esa es la fórmula que les voy a traer hoy. Cuando hablamos de bullying, muchísimas veces nos enfocamos en la persona a la que le hicieron bullying o en el testigo. En realidad, el 90% de mi trabajo se basa en el testigo pasivo, solo el 5% en aquel al que le hicieron bullying y solo el otro 5% al tema que justamente les traigo hoy. Hoy les voy a hablar de cómo Rojo puede reparar. Porque muchas veces, cuando hemos sido rojos, no sabemos ni por dónde empezar. Y hasta cuando empezamos a pedir perdón, la embarramos peor. ¿Qué es una disculpa forzada o no sincera? Para que rápidamente lo vean. En el supuesto negado, porque esto no ocurre jamás, de que yo llegue a mi casa de muy mal humor y le grite a mis hijos, eso no nos ocurre nunca a ninguna de las madres, así que descartemos esa idea, pero suponiendo que eso me llegara a ocurrir, supongamos que yo llego a casa y pido disculpas de la siguiente manera. Hijos, disculpen que les grité, es que estaba tan cansada y tan estresada y tuve tantos problemas el día de hoy, que es que no me pude controlar. Es más, me deberían hasta tener lástima a mí. Eso no es una disculpa. Eso es buscar justificar lo que yo he hecho al punto que casi me van a felicitar por haber gritado y me van a dar la razón. Eso definitivamente no es una disculpa. Otro tipo de disculpa forzada es si, por ejemplo, le decimos a Rojo, oye, Rojo, te estás portando feo con Azul. Pídele disculpas. Y Rojo hace así. Perdón. Típica casa donde hay más de un hermanito, llegamos a casa, se están peleando. No, es que no me quiere dar el control remoto. Samuelito, por favor, dale el control remoto a tu hermana y pídele perdón. Perdón. ¿Verdad? Esos son disculpas forzadas, no sirven. No sirven para nada. Y cuando somos adultos y empezamos a dar disculpas forzadas, o justificándonos, empezamos a embarrarlo aún más. Porque mis gritos a mis hijos no tienen justificación, no tienen una explicación. ¿Cómo se ve una disculpa efectiva? Esta fórmula funciona. Que funcione no quiere decir que sea fácil, no quiere decir que a partir de mañana la van a aplicar con sencillez. Esto es como cuando uno va al gimnasio, le dicen cuál es la fórmula para ponerse fuerte y entonces uno se va. Si no, uno no vuelve al gimnasio y practica, la fórmula no va a funcionar. Así que les hago la advertencia desde ahora. La fórmula funciona, pero si uno la practica, hasta que la vuelve hábito. La fórmula tiene 3 componentes, la llamamos la RCR. La primera R es el reconocimiento. Yo debo reconocer lo que te pasó a ti con lo que yo hice. Reconocer no es justificarme. Reconocer es conectarme. Reconocer es decirle a mis hijos, para poner ese ejemplo nuevamente, que es muy simple de ver, hijos, disculpen que grité, disculpen si mi grito los asustó, los humilló o los hizo sentirse irrespetados. Punto. No explico por qué lo hice, no pido que me comprendan, no les doy 300 explicaciones. Reconozco lo que te pasó a ti con lo que yo te hice. Si yo logro verbalizar eso, la reparación de la situación está muy adelantada. A veces puede ser que no sepamos lo que le pasó al otro con lo que yo le hice. Es válido preguntar, oye, veo que estamos enojados, veo que aquí hay un problema. ¿Me podrías por favor decir qué te está pasando con lo que yo hice? Para yo poder entender lo que te está pasando a ti. No se trata de lo que me pasaba a mí y el por qué yo lo he hecho. En el caso de Rojo sería equivalente ir a Azul y decirle, Azul, disculpa que me he burlado de ti.
Disculpa que con mi burla te he asustado, te he humillado, lo que sea que haya ocurrido. En contraposición a la disculpa forzada, que podría funcionar de la siguiente manera. Ay, Azul, disculpa que te molesté, pero por favor no seas tan sensible. No se lo tomes así. Madura un poquito. Aquí siempre nos tratamos de esta manera. Todo es posible. Yo no estoy diciendo, tal vez Azul es sensible, tal vez eso es la forma normal en la que se llevaba ese grupo de amistad, pero a Azul le pasa distinto que al resto. Y para que Rojo pueda realmente reconocer, tiene que reconocer lo que le pasó a Azul con lo que Rojo hizo. ¿Está claro lo que es el reconocimiento? Segunda variable, me comprometo. Me comprometo en no volverlo a hacer en el futuro. Si Rojo no se comprometía con Azul, Azul no podía volver a invitar a Rojo a jugar. Porque está muy lindo, todo muy bien, me has reconocido lo que pasó, pero si me lo vuelves a repetir, entonces aquí no te puedo aceptar de regreso en el grupo. Tal vez te puedo perdonar, ese es otro capítulo. Aquí ya hablaron dos personas acerca de la importancia del perdón. Pero para volverte a aceptar aquí, necesito tu compromiso. A veces volver a ganarnos la confianza de alguien toma tiempo y es válido esperar un tiempo para que se note que ese compromiso que yo estoy haciendo es real. Recobrar la confianza en alguien toma su tiempo. Y cuando estamos dispuestos a esperar ese tiempo, entonces podemos volver a traer a la persona cerca. Por último, la última R, la de reparar. Reparar es muy simple. Es preguntar, ¿qué puedo hacer para que todo esté mejor? Cuando mi hijo mayor estaba en 4º grado y le pido permiso para contar esta historia, él llevó un juguetito a la escuela, que eran unas pelotitas imantadas que estaban muy de moda. Un niño 2 años más arriba, más grande, más alto, más fuerte, más todo, decidió pedirle prestada las pelotitas, él le dio las pelotitas, él empezó a jugar, y en vez de devolvérselas cuando mi hijo las pidió, típica historia, ¡ole, ole, ole! Y a la tercera la tiró. Tiró las pelotitas y cayeron del otro lado de la reja de la escuela en un riachuelo. Nosotros vivíamos en Miami, con lo cual nadie iba a ir a buscar en la mitad de los cocodrilos las pelotitas. De más está decir que, chao, pelotitas, no las íbamos a recuperar. Llamé por teléfono a la madre, pues mi hijo reportó la situación, y la madre, que era maestra del preescolar del mismo escuela, casi mata al mensajero, ¿no? Porque así reaccionamos todos. En vez de aceptar y agradecer la oportunidad para ayudar a nuestros hijos a ser mejores personas, matamos al mensajero. ¡Mi hijo! No, usted está equivocada, todo era trágico, mi hijo es un pequeño angelito que es incapaz de hacer las cosas. Y le dije, bueno, no hay ningún problema, yo no estoy diciendo que su hijo sea malo, yo solo dije que su hijo cometió un error y que ese un error tiene una fórmula de reparación y yo la invito a que juntas ayudemos a que nuestros hijos crezcan de esta experiencia, pero no se preocupe, llámeme después. A los 15 minutos me llamó, debe ser que le pareció un ser razonable, que no iba a hundir a su hijo en el riachuelo. Entonces me llama y me dice, en efecto, mi hijo ha confesado el tremendo crimen. Le dije, no se preocupe, no es un crimen tan grave, es una travesura infantil. Quédese tranquila, vamos a repararlo. Al día siguiente fue, y en efecto, la fórmula RCR. Reconozco que te tiré las pelotitas y que eso te asustó y además has perdido algo que es tuyo. Me comprometo a no volverlo a hacer. ¿Qué puedo hacer para repararlo? Ve a la juguetería y cómpralas. ¿Que eso le va a reparar que el momento se sintió mal? No, pero va a ayudar en la reparación. Ahora bien, cuando el problema no es material, no se preocupen, hay esperanzas. Un ejemplo muy simple. Si me perdí el cumpleaños de mi mejor amiga, la puedo llamar y le puedo pedir disculpas. Disculpa que te hice sentir sola, poco importante, que no valore nuestra amistad. Me comprometo el año que viene en que esto no vuelva a ocurrir. ¿Qué puedo hacer para repararlo? ¿Quieres salir conmigo a desayunar? ¿Quieres que organicemos otra reunión en casa o te compro 2 regalos para compensar lo que he hecho? Hay soluciones, pero la mejor noticia es que la mayor cantidad de reparación, el mayor porcentaje de reparación ocurre cuando hacemos el reconocimiento. El minuto en el que yo le digo a la persona, ahora entiendo lo que te pasa a ti con lo que yo te estoy haciendo, prácticamente estamos reparando la totalidad de la situación. Porque no te estoy disculpando porque te entiendo, sino que te estoy disculpando porque me entiendes. Decido no responder. Bueno.
detalle técnico me gana 1 minuto, ¿no? Así que no se trata de lo que yo hice, se trata de lo que te pasó a ti con lo que yo hice. Cuando escuchamos, sabemos y sentimos adentro que realmente el otro me ha reconocido, es ahí donde empieza la verdadera reparación. A pesar de todo, sigo creyendo que la gente es buena en su corazón. Levanten las manos, ¿quién sabe quién dijo esto? Dije, levanten las manos. Se volvieron totalmente niños. Ya no levantamos las manos. Ana Frank. Si Ana Frank fue capaz de decir esto, ¿quién soy yo para decir que Rojo es un bully, bully será y bully morirá, y nunca en la vida va a reparar, y jamás va a cambiar, y no hay nada bueno en su corazón? Si Ana Frank fue capaz de decir eso, creo que todos nosotros podemos dar una ventanita, un pequeño espacio para que el otro pueda venir y hacer su intento de reparar. Y al final, ¿para qué podríamos hacer esto? ¿Para qué podemos hacer esta apertura a que el otro venga a reparar? Mal no sea por un tema egoísta, de poder decir, yo estoy cuidando mi futuro, porque al reparar y al aceptar la reparación del otro, puedo formar relaciones más saludables. Y como bien lo dicen los estudios, pues me conviene. Distinto es decir, ¿y por qué yo debo perdonar? Si no se lo merece. Si yo tengo razón en estar enojado, por supuesto, Azul tiene razón en estar enojado. Rojo le hizo un daño. Pero la gran pregunta es, ¿quiero ganar o quiero tener la razón? La razón la tiene Azul. Pero ¿qué es ganar? Ganar es ganar paz. Ganar es ganar bienestar. Ganar es ganar un futuro mejor. Y Azul en esta ocasión decidió ganar. No les estoy diciendo que mañana mismo tienen que aceptar a aquel que nos hizo daño. A veces la mejor reparación es, dame distancia, no vengas más. Pero eso sí, yo cierro el capítulo, porque eso es lo que me conviene a mí. Finalmente, perdonar no es olvidar lo que pasó, ni justificarte en lo que pasó. Perdonar es dejar atrás la esperanza de un pasado mejor. Muchísimas gracias. Aquí voy a darle a cada uno una copia, quizás muchos lo saben, quizás otros no, pero es algo realmente sagrado, es algo de mucho beneficio para cada uno de nosotros y el beneficio está muy cerca de nosotros en nuestra Torá. Todas las noches, antes de dormir, ¿qué hacemos? Shema Israel. Pero antes del Shema Israel, leemos 2 párrafos. Quiero leerles en español rápidamente y después se los voy a entregar, porque en el judaísmo es fundamental esto que estudiamos hoy, no solamente para Rosh Hashanah o para Yom Kippur, todos los días de nuestra vida, irnos a dormir en paz, con serenidad, no con rencor y con todos los sentimientos distorsionados por no perdonar a otras personas y seguir siendo víctimas de las circunstancias y no transformarnos en personas con paz. Dice, antes de decir el Shema, amo del universo, en este acto perdono, agárrame que se me está acalambrando la mano. Sí, en este acto perdono a cualquiera que me haya enfurecido o exasperado, o que haya pecado en contra de mí, ya sea física o financieramente, en contra de mi honor o de cualquier otra cosa que fuere mía, ya sea accidental o intencionalmente, inadvertida o deliberadamente, mediante la palabra o los hechos, en esta encarnación o en cualquier otra. Todo israelita, que ningún hombre sea castigado por mi causa, sea tu voluntad, Hashem mi Dios y Dios de mis padres, que yo no peque más, ni repita mis pecados, que tampoco vuelva a despertar tu enojo, ni haga lo que está mal ante tus ojos. Los pecados que he cometido borra en tus abundantes misericordias, mas no mediante sufrimientos o enfermedades graves. Sean las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón aceptables ante ti, Hashem, mi fortaleza y mi redentor. Y después, un párrafo que habla de pedirle a Hashem acostarnos en paz. No son 2 cosas separadas. Cuando nosotros pedimos de Hashem
que cada persona que ha pecado contra mí sea perdonada, eso automáticamente y como consecuencia es una garantía obligada de que vamos a tener paz en nuestro corazón.